Buenos días amigos, bienvenidos a su programa Mundo Enigma. Hoy, en este miércoles, nos acompaña el amigo Rigoberto García, que es especialista en temas de la conducta, es especialista en terapia gestal y este tipo de disciplinas. Lleva escritos ya varios libros. Aquí nos va a decir cuáles son sus títulos, pues si a algunos de ustedes les interesa consultarlos. Él, bueno, pues tiene sus grupos de personas a las que ha atendido a lo largo de ya bastante tiempo y tiene una amplia experiencia en todos estos temas. Hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia, un tema que tiene muchos ángulos, muchas aristas y que el tiempo probablemente vaya a ser insuficiente. Tenemos una hora en este programa, ya lo saben, aquí a través de Radio Mesa, la radio de todos. En este día vamos a hablar sobre terapia gestal. La terapia gestal, que ya tiene alrededor de 50 años aproximadamente de estar por aquí en este mundo como un elemento terapéutico de gran importancia que ha servido a muchas personas y que tiene algunos puntos muy interesantes. Uno de estos puntos, por ejemplo, es que nos enseña que lo más valioso que tenemos los seres humanos es el aquí y el ahora. Ese es uno de los puntos, digamos, neurálgicos de este tipo de terapia, el de aprender a vivir el aquí y el ahora. Y algunas otras cosas, la relación entre los padecimientos del alma y los padecimientos del cuerpo, lo que antiguamente o anteriormente se llamaban cuestiones psicosomáticas, y hoy día, bueno, pues son, se ha visto, se ha encontrado a través de este método de la terapia gestal, la cuestión de la relación de los recuerdos, de los padecimientos que están colgados en el alma, que están ahí, los síntomas que afectan el funcionamiento tanto corporal como emocional y espiritual del ser humano. Pero dejemos que se presente nuestro amigo Rigoberto García y que nos comience a hablar un poco de qué es esto de la terapia gestal y cuáles han sido sus experiencias. Él tiene mucha experiencia respecto a otras cosas. Rigoberto, si gustas presentarte y hablarnos un poco de este tema. Sí, cómo no, Tomás, aquí, pues aquí estamos. Muy buenas tardes para todas las personas que puedan, estar interesadas en estos temas tan importantes que estamos tratando en esta ocasión. Estaremos hablando acerca de la psicoterapia Gestalt. Y bueno, pues para empezar, la terapia Gestalt empieza a surgir por ahí por 1945. Es decir, la psicoterapia Gestalt es un modelo terapéutico que corresponde al humanismo. La psicoterapia Gestalt se fundamenta en como todo, sabemos que siempre el psicoanálisis pues es el papá de todas las psicoterapias, ¿verdad? Entonces, la terapia Gestalt, cuando ya se le da la acentuación,
pues es en 1952. Es cuando por primera vez aparece el libro que se conoce como la Biblia de la psicoterapia Gestalt. Ese libro, que es el libro fundamental, es un libro que escribió Peirce, Hefferland y Goodman. Es decir, al que se le considera como el padre de la psicoterapia Gestalt es a Fritz Perls. Fritz Perls fue un alemán, psicoanalista, discípulo de Freud. Entonces, al tener algunos desacuerdos con Sigmund Freud, Fritz Perls empieza a hacer sus propias investigaciones y entonces da origen a lo que se llama la psicoterapia Gestalt. Desde luego que Fritz Perls tenía su modelo de trabajo. Fritz Perls siempre era más práctico que teórico y por lo tanto aparece la psicoterapia Gestalt y empieza a tener como una división. Entonces es la terapia Gestalt de Fritz Perls propiamente, que Fritz Perls ejercía y que se identifica o que se identificó por mucho tiempo como el uso de la silla vacía. Es decir, siempre que veían el trabajo, que oían hablar de la psicoterapia Gestalt, indudablemente relacionaban la terapia Gestalt con la silla vacía. Ese es el trabajo que Fritz Perls siempre hacía en sus demostraciones, porque Fritz Perls era pues más maestro, más siempre le gustaba tratar a sus pacientes a través del trabajo de la silla vacía. Entonces la psicoterapia Gestalt se identifica por lo que se conocen los tres pilares. Los tres pilares de la terapia Gestalt, que es la responsabilidad, que es el aquí y el ahora, y que es el darse cuenta, ¿sí? Esos son los tres pilares de la Gestalt, pero por supuesto que después surgen algunos otros investigadores interesados también en el trabajo con la terapia Gestalt, y entonces se dan como dos divisiones, lo que es la silla vacía y lo que es la terapia dialogal. Es decir, nada más, nada más como aclaración a nuestros radioescuchas, también a lo mejor por ahí van a escuchar el término la silla caliente, la silla vacía, o le han puesto algunos otros calificativos, pero en realidad se conocía desde el inicio como la silla vacía, ¿no es así, Roberto? Sí, mira, puedo hablar un poquito ya acerca de la silla vacía. En realidad, Fritz Perls siempre tenía su silla y tenía una silla vacía. Entonces, cuando ya se sentaba la persona a la que iba a recibir terapia, se sentaba y ocupaba la silla vacía. Entonces, cuando ya seguía el siguiente paciente, porque Fritz Perls en 20 minutos o en media hora trabajaba la silla vacía, entonces atendía a mucha gente. Es de ahí que Fritz Perls le llamaban el showman. ¿Por qué? Porque siempre le gustaba hacer una especie de show
Entonces la gente que en ese tiempo estaba interesada en el modelo terapéutico que estaba ofreciendo Fritz Perls, entonces llegaba una persona, ocupaba la silla vacía, cuando esa persona se paraba, dejaba la silla caliente. Entonces, por eso se llamaba la silla vacía y la silla caliente. ¿Por qué? Porque cada vez que se estaban sentando ahí los pacientes, pues dejaban la silla caliente, ¿verdad? Entonces, por eso es silla vacía y silla caliente, ¿sí? ¿Y qué es cuando hablamos de la silla vacía o la silla caliente? Pues es un trabajo que hacía Fritz Perls y que siempre estaba haciendo un intercambio, ¿sí? Es decir, solía ponerse de pie muchas veces y que el paciente se sentara en una silla y luego se pasara a la otra silla y entonces que empezara a trabajar ahí sus asuntos pendientes. Por ejemplo, si iba a trabajar algún asunto, digamos, con la mamá o con el papá, entonces una silla la utilizaba el cliente y la otra silla la utilizaba el papá y así se iban intercambiando. Es decir, que los pacientes hacían un trabajo de polaridades, ¿sí? Siempre estaban haciendo ese intercambio y ese era el experimento de la silla vacía, ¿sí? Vamos a suponer que yo llegaba, digamos, yo quería trabajar la silla vacía y entonces en una silla me sentaba yo y en otra silla yo sentaba a la persona imaginariamente con la cual iba a trabajar. Es decir, se trabajaba ahí en forma de fantasía. Yo me imaginaba que tenía yo frente a mí a la persona con la cual yo iba a trabajar. Y eso es el trabajo que se hacía en la silla vacía. Generalmente esto es lo que hacía Fritz Perls, y después de hacer ese trabajo de la silla vacía, entonces lo que empezó a hacer Fritz Perls fue el trabajo de grupo, el trabajo grupal, pero él lo que hacía era formaba grupos pequeños, no sé, de unas 10 personas y empezaba a ofrecer quién quiere trabajar la silla vacía. Y así pasaban 2 o 3 personas dependiendo lo que alcanzara a trabajar en las 2 horas de terapia, porque él daba sus terapias de 2 horas, ¿sí? Su terapia de grupo. Y así él hacía sus trabajos terapéuticos usando la silla vacía o la silla caliente. Digamos, si por más o menos por persona, entonces consumía unos 15 minutos o 20 o cuánto tiempo más o menos trabajaría por persona. Sí, mira, él trabajaba de 15 a 20 minutos por persona, porque él iba al grano. Él trabajaba mucho la frustración. Por ejemplo, pues quieres trabajar tu mamá, pues entonces, ¿qué le quieres decir a tu mamá? Y entonces ya el que estaba trabajando, pues empezaba a reclamarle a su mamá. Ahora le decía, ahora pásate a la otra silla, ¿sí? Y ya se cambiaba de silla y ahora sí, contéstale como si fuera tu mamá. Y así estaba haciendo los intercambios, así que en unos 15 o 20 minutos terminaba con el trabajo de una persona, ¿verdad? Si esa persona, por ejemplo, estaba deprimida, pues en una silla se sentaba la persona y en la otra silla que estaba frente a esa persona sentaba la depresión o el miedo o el resentimiento o el problema que tuviera. Sí, si quería trabajar digamos, con el dinero o con un aspecto sexual o con lo que fuera, de esa manera hacía sus experimentos en la silla vacía. Qué interesante. Bueno, pues ahí de alguna manera hacía
como una especie de acto de liberación catártico, ¿no? Como que ponía a la persona ocupar ambos papeles, ¿no? Por ejemplo, cuando era el papá o la mamá, él le decía las cosas que sentía del papá o de la mamá y luego contestaba él mismo como si fuera el papá o la mamá, ¿no? Para hacerlo Exactamente, consciente, para que se hiciera exactamente. consciente. Sí hacía un trabajo de integración, o sea, le llamaba trabajo de integración de partes. Es decir, que cada uno de nosotros pues tiene la imagen de mamá, la imagen de papá o cualquier otro problema, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, si yo estoy resentido conmigo mismo, Ajá. entonces yo me divido en dos, ¿verdad? Y voy a trabajar mi resentimiento. Y entonces, de esa manera se logra una integración de esas dos partes, ¿sí? Claro, sí, Ese porque es tenemos digamos, nosotros estamos en cierta manera formados por las influencias de carácter o de personalidad, de forma de ser, tanto del padre como de la madre. Entonces, sí, si interactuamos con ellos, aunque no estén presentes, podemos nosotros integrar o reajustar o darnos cuenta de cuáles son digamos, cuál sería lo que le corresponde a cada uno de esos personajes que integran nuestra personalidad, que integran nuestro activo, ¿no? Como personas, como individuos. exactamente. Sí, mira, porque uno de los problemas que tiene el neurótico, porque él habló, Peirce habló de lo que era el neurótico, y él dijo, bueno, él definió, dice un neurótico, pues es aquel que no se da cuenta de sí mismo, de lo que le sucede. Todo mundo se da cuenta menos él. Entonces, él definió la neurosis como la pacificación prematura de los conflictos. Entonces, él decía, bueno, que el neurótico, pues es una persona escindida, que tiene la conciencia escindida, es decir, siempre está en el pasado o en el futuro. Entonces, él, la técnica que él manejó es el aquí y el ahora. O sea, Fritz Perls aprendió el manejo del aquí y el ahora porque practicó la meditación. Entonces él anduvo en esas ondas del aquí y el ahora. O sea, por eso se hizo muy famoso y como un cliché aquí y ahora, ¿sí? O sea, el pasado ya pasó, el futuro aún no llega, entonces lo importante es el aquí y el ahora. Entonces, cuando él hacía sus experimentos, hacía mucho énfasis aquí y ahora, y responsabilízate de lo que estás sintiendo. Es decir, eres tú, aquí y ahora, y ya esté responsable. Y manejaba mucho el darse cuenta. Le decía, aquí y ahora, ¿de qué te estás dando cuenta? O lo Entonces, que, él o lo, manejaba, ajá, o lo que la gente normalmente, por ejemplo, la gente que está en algún tipo de terapia, ya sea de ayuda mutua o ya sea con el terapeuta o con el psicólogo, de repente dice, ese es el famoso, ya me cayó el 20, ¿no? exactamente, ese es el Ajá, darse cuenta. Sí, esa, también se le llama como insight. Insight, y ya me cayó el 20, darse cuenta. ajá, ok. Sí, 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 ajá, porque de otra manera se vive en la inconsciencia, se vive fuera desajustado en el tiempo, porque o estás viviendo como mencionabas ahorita en el futuro que no existe, porque ajá, es algo que no sabemos si va a existir siquiera, y ajá, o en el pasado que tampoco existe porque
es una experiencia, digamos que ya no está transcurriendo en tiempo presente, es una experiencia que transcurrió en algún momento y ahorita ya no está transcurriendo. Sí, Entonces, sí, mira, ajá, 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 te el escucho. aquí y el ahora, el aquí y el ahora, él lo tomó de la meditación Zen. Y Ah, entonces él dijo que lo importante es el pasado recordado y el futuro anticipado. Entonces, estamos hablando del aquí y ahora. El aquí y ahora contiene el pasado recordado y el futuro anticipado. Por lo tanto, la terapia, el cambio terapéutico, solo puede ocurrir en el aquí y en el ahora. pero sí, porque digamos, el pasado recordado sería una experiencia Sí, vivida, pero ajá, que está presente solamente, digamos, a nivel subjetivo, ya a sí, nivel real ya no existe, ¿no? Ya no está. A nivel a nivel, subjetivo, sí, ajá, sí, a nivel imagen, exactamente. sí, Y el futuro anticipado es para que podamos cambiar digamos, de alguna manera las consecuencias que ese síntoma del pasado nos pudiera traer en el futuro, ¿no? sí, y sobre todo aquí, mira, es muy importante trabajar la imaginación, porque la imaginación es una cualidad muy importante que el adicto lo usa mucho. Por eso es que muchas veces el programa de los 12 pasos menciona que Bill W. decía que el alcohólico era un idealista en bancarrota. Y decía, el problema del alcohólico no es que fantasíe demasiado, que le dé rienda suelta a su imaginación. El problema del alcohólico es que no redirecciona la imaginación, porque la imaginación es una parte creativa. Por lo tanto, lo que tomaba Fritz Perls en su terapia, en cuanto al futuro, él trataba de ayudar a las personas para que se centraran, para que no estuvieran en fantasías, sobre todo fantasías catastróficas. Entonces, él los orientaba y les ayudaba para que su imaginación fuera una imaginación creativa en el aquí y en el ahora, O ¿sí? sea, digamos, el uso de la imaginación en el sentido constructivo, Exactamente, que no en el ¿sí? sentido destructivo, porque también si la imaginación está aliada con el miedo, con la ira, con las emociones negativas, sobre todo con el miedo, nos puede traer una serie de consecuencias eh, muy negativas en el sentido de que estemos aterrorizados antes de comenzar a hacer las cosas, ¿no? O que nos dé miedo hacer Sí, las mira, cosas. sí, aquí hay un punto también muy importante y que lo podemos clarificar un poco. El pasado generalmente no, nos despierta sentimientos de culpa, el pasado, y el futuro nos despierta el sentimiento de temor. Entonces, aquí hay un juego de pasado culpa y futuro temor. Entonces hay un juego entre la culpa y una especie de miedo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros disolver o quitarle el poder a la culpa y al temor, haciendo el trabajo arraigado en el aquí y el ahora, en el momento presente? Ah, exactamente, sí. Ya, digamos, haciendo el trabajo aquí en el momento presente, adquiriendo conciencia del momento presente, vamos a estar liberados, como dices, de la culpa que nos produjo el pasado
lo podemos recordar, pero ya no nos produce la culpa que nos producía, porque hay conciencia de los errores también, y no tenemos por qué tener miedo al futuro, porque realmente pues no sabemos, estamos en un campo indeterminado, no sabemos Sí, qué es lo que vaya a suceder, o si vaya a suceder algo. Entonces algo indeterminado, y es a veces absurdo que estemos pensando negativamente, que estemos pensando que algo va a suceder en sentido negativo, que nos va a afectar o que nos va a hacer sufrir, ¿no? Y eso pues nada más es sí, una sí, mira, prefiguración. sí, claro, claro, mira, es muy importante estos, por eso se llaman los tres pilares de la Gestalt. La responsabilidad, el aquí y el ahora y el darse cuenta. La responsabilidad, bueno, como tú sabes, o sea, es poderosa, es un concepto poderoso, la responsabilidad, ¿sí? Los que tienen en las agrupaciones utilizan el yo soy responsable. La responsabilidad nos invita a pasar de un infantilismo a una adultez, hablando en términos de la conciencia. El infantil naturalmente es irresponsable, tiene que vivir la irresponsabilidad cuando está aprendiendo a relacionarse con la vida, cuando está, cuando tiene a su papá. Entonces mientras el papá es responsable de él se permite ser irresponsable, precisamente para que al vivir la irresponsabilidad, él pueda dar el paso hacia la responsabilidad. Y entonces este concepto nos invita a un cambio de niños a adultos, ¿verdad? Entonces ese paso de infantil a adulto es muy importante ahí entender el concepto de la responsabilidad. Responsabilidad de lo que yo pienso, responsabilidad de lo que yo siento, responsabilidad de lo que yo hago y responsabilidad de quién soy, de quién soy. Entonces, ese concepto es muy importante y claro, para que yo comprenda esto, pues está el darse cuenta. El darse cuenta está relacionado con conciencia y también está relacionado con atención, porque la atención es conciencia, la conciencia es presencia y entonces vamos desarrollando todos estos conceptos y podemos irlos profundizando y vemos la amplitud que tienen para un proceso de desarrollo personal. Entonces aquí podemos hablar de que estos conceptos, simplemente el darse cuenta, por ejemplo, está hablando de dos dimensiones. El aquí, que es espacio, y el ahora, que es tiempo. Entonces, fíjate aquí qué dimensión alcanza desde los trabajos que hizo Newton y después Albert Einstein y después la física cuántica, cómo han ido actualizando todos estos conceptos. Entonces, lo que Peirce deja, lo deja así, no tan profundizado, pero esos conceptos han continuado hasta el día de hoy y todavía, pues seguramente que hay mucho que aprender. Son conceptos totalmente posmodernos y son conceptos que están intercalados entre ellos mismos y que tienen mucho que ver con la cuestión de terapéutica, ¿no? Sí, claro,
digamos, el espacio y el tiempo son elementos fundamentales para el funcionamiento de una vida, para el funcionamiento de la vida de cualquier individuo. Y si este espacio y tiempo están desajustados, si uno vive desajustado en estas dimensiones del tiempo y el espacio, regularmente va a estar uno haciendo cosas a destiempo, digamos. Si uno está esperando ahorita a los 60 años hacer salir a conquistar, adelante. Ok, entonces estábamos comentando acerca de los pilares de la terapia gestal. Pero los pilares de la terapia gestal son la responsabilidad, el aquí y ahora y el darse cuenta. Y ahí podemos profundizar bastante. Pero la terapia gestal, así se conocía cuando Peirce la desarrolla, cuando Peirce Peirce, que es el creador de la terapia gestal. Sin embargo, después sufre una pequeña división y entonces está la terapia gestal y la psicoterapia gestal. Es decir, como que la antigua, por decir así, es la terapia gestal y la terapia que se le conoce persiana, ¿sí? Persiana, que esa surge eh, totalmente el estilo de Peirce, pero después Peirce no sabía, no tenía mucha experiencia en redactar. Entonces lo que hace Peirce es que se relaciona con una persona que sí sabía redactar, con un psicólogo que se llamó Paul Goodman. Paul Goodman, que era pues, profesor de Estados Unidos, Nueva York, muy importante, y entonces él era muy bueno para escribir. Entonces Peirce le pide a Goodman, a Paul Goodman, que le redactara su libro, que tuviera las bases de la terapia gestal. Y entonces Paul Goodman le dice que sí, le dice, ok, o sea, Peirce dice, pues lo único que tengo son $5,000 y yo te doy esos $5,000 y tú escribe el libro de las bases de la terapia gestal. Entonces Paul Goodman empieza a escribir, ¿sí? Y tiene un amigo que se llama Hefferlein. Entonces Hefferlein empieza a poner como dinámicas, ejercicios, ¿sí? Y entonces el libro está dividido en dos partes, el libro fundacional, una parte teórica y una parte práctica. Pero entonces Goodman empieza a estudiar más y le da un sentido mucho más moderno, porque Peirce tenía una visión todavía freudiana, psicoanalítica, ¿sí? Y lo que hace Goodman es darle una visión posmoderna. Ya entonces empieza a hablar de la teoría de campo. Y entonces él dice que campo es organismo-entorno. Y entonces ya le da mucha más amplitud, y ya no se queda nada más en los tres pilares, en la responsabilidad, en el aquí y en el ahora y el darse cuenta, sino que ya se abre más y entonces dicen, no, ya esto ya no se queda nada más en la silla vacía, no, dice eso como que muy agresivo, muy obsoleto y eso es más más de show, más de la New Age. Entonces eso no es tan creíble. Tenemos que sacar unos fundamentos que tengan filosofía, que tengan fenomenología y que hablen de aspectos fundamentados para que la gestal agarre fuerza,
¿sí? Y entonces, en lugar de que se llame terapia gestal, se va a llamar ahora psicoterapia gestal, que es el nombre mucho más amplio, mucho más completo. Y es así que se habla de la gestal persiana y la gestal goodmaniana. Entonces son dos corrientes muy interesantes, así como Alcohólicos Anónimos, que una vez se dividió en Central México y Mexicana. Entonces la gestal se divide en dos, gestal persiana y gestal goodmaniana. Y entonces la psicoterapia gestal se vuelve una psicoterapia poderosa que corresponde al humanismo y que tiene vísperas de lo transpersonal, es decir, que ya abarca hasta la parte espiritual, ya no se queda nada más en algo psicológico, en algo del profesional, sino ya empieza a abrirse perspectiva hacia lo espiritual. Y es así como la psicoterapia gestal abarca aspectos posmodernos que hasta el día de hoy todavía no se alcanzan a comprobar. Y una de las cosas importantes es que la psicoterapia gestal es una psicoterapia relacional. Y ya cuando se vuelve una terapia relacional, sistémica, de teoría de campo, entonces se vuelve muy interesante. Y es aquí a donde yo puedo encontrarle una relación con el programa de los Alcohólicos Anónimos. Porque el programa de los Alcohólicos Anónimos hablan de lo social, de lo grupal. Y las tradiciones del programa de Alcohólicos Anónimos hablan de la unidad, ¿sí? De que no haya un jefe, de que incluso de que los líderes pues solamente van a estar como apoyo, pero no son determinantes, sino que el grupo se vuelve un grupo inteligente, un grupo vivo, un grupo que está guiado por una conciencia, ¿verdad? Y esa conciencia es un Dios amoroso y bondadoso. Entonces, la psicoterapia gestal propone eso, ya que no haya el médico y el enfermo, porque cuando Peirce empezó, pues Peirce era el maestro, y él dejaba pantallados a todos los que les daba terapia, y entonces a él lo que hacían era hacerlo un ídolo. Entonces surge esta psicoterapia más posmoderna, relacional, y entonces los ídolos se vuelven de barro. Ya no existe el liderazgo, sino el aspecto relacional, y el aspecto relacional es el aspecto social. Y entonces fíjate que qué importante es tener una visión de pasar de lo individual a lo social. Entonces, ahí es donde está el gran impacto de la psicoterapia Gestalt. Sí, porque ya ahí ya estás tocando terrenos de lo que podríamos, digamos, también llamar la inteligencia colectiva. O sea, ya no es el personaje iluminado que les da a los demás la luz y todo eso, sino que es a través de la inteligencia colectiva como el individuo va encontrando su lugar y va encontrando una mayor sabiduría. Evidentemente eso es mucho más redituable, porque la inteligencia colectiva es muy superior a la que un solo individuo puede desarrollar, ¿no? Exactamente. Ya el poder, ya el liderazgo ya no tiene dueño. El pensamiento es colectivo. El aprendizaje es colectivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir esto,
descubrimos un nuevo paradigma, ¿sí? Un paradigma posmoderno, en donde ya entra la física cuántica, ya empieza a expandirse todos estos nuevos aprendizajes que se están dando a conocer en la actualidad. Entonces nos damos cuenta de que ya la situación es común, es comunitaria. Entonces, al hablar de las cosas comunitarias, el individuo se reduce, es decir, ocupa su lugar, porque el individualismo es una especie de solipsismo, es una especie de egocentrismo. Entonces, cuando el individuo piensa, se separa del rebaño humano, y cuando el individuo detiene su pensamiento, se integra al rebaño humano. Entonces, hay un trabajo de integración, y ya no estamos pensando en el aislamiento, en el individualismo, sino ya estamos hablando en el aspecto comunitario, en el aspecto social, en el aspecto que va más allá de lo sistémico. Y aquí es a donde entra la teoría de campo. Y la teoría de campo tiene principios, o sea, tiene un principio de contemporaneidad, tiene un principio de organización, tiene un principio de singularidad, tiene un principio de proceso cambiante y tiene un principio de posible relevancia. Es decir, que si tú dejas a un grupo de personas, las mantienes en un espacio, esas personas van a estar viendo, experimentando una serie de movimientos hasta que llegan a integrarse, y después de esa integración se forma un aspecto comunitario. Y esta situación comunitaria la hemos visto nosotros en la actualidad. Cuando hay, por ejemplo, un sismo, entonces surge la comunidad, el deseo interno de ayudar a los demás. Y en este aspecto, por ejemplo, en el que estamos viviendo en la actualidad, nos lleva a que tengamos un cambio en nuestra manera de pensar, y entonces empecemos a darnos cuenta que estamos en el mismo barco. ¿Sí? Un poquito lo que menciona la segunda tradición de Eddie Rickenbacker, cuando se desploma y caen al océano y están en una barca y se dan cuenta que están vivos, pero que todos están en peligro, y que depende de la unidad entre todos para poder salvarse. Entonces, esto es muy, muy importante, y lo podemos ver a través de los ojos de la psicoterapia gestal. Sí, ahorita todo esto tiene una enorme aplicación. Estas implicaciones de las que hablabas tienen una enorme aplicación, porque la situación en la que estamos, por ejemplo, la amenaza de este virus que está asolando ahorita al género humano, nos ha hecho pensar más en los demás, ¿no? Sí. Nos ha hecho pensar que tenemos que tener las medidas de seguridad necesarias, como el uso del tapabocas, los lentes, el estar atendiendo todo el asunto sanitario, lavarse las manos, todo esto, para no tanto, en parte por la seguridad de la propia existencia, pero también por para no contagiar a los demás, para no provocarle un daño a los demás, salvo alguno que otro que está realmente en un estado prácticamente salvaje, que no quiere atender esas cosas. La mayoría está siendo
caso de atenderlas, como decías, porque hay un peligro, hay un riesgo latente, un riesgo manifiesto de afectar a otros, y si se afecta a otros, se sabe que se afecta a sí mismo también, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces ahí está una conciencia social. Sí, la conciencia social tiene un enorme valor, porque sabemos nosotros que de cómo esté la sociedad, depende el bienestar que tengamos todo el conjunto que vivimos en cierta región o en cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, Exacto. vamos a suponer que los vecinos de donde uno vive tienen problemas y uno puede ayudarlos, y si los ayuda uno, sabe que alguien más está viendo, o esos mismos vecinos en algún momento van a poder recuperarse, y si uno necesitara de ellos en algún momento, pues van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces, eh, todo, como dice aquel teorema del efecto mariposa famoso, que Ajá. todo está conectado con todo, ¿no? Cualquier Anda. cambio en un sistema afecta al sistema completo. Exactamente. Entonces, fíjate, aquí hay un principio: si sobrevive el grupo, sobrevive el individuo. Exactamente. Si no sobrevive el grupo, va a ser mucho más difícil la sobrevivencia del individuo, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, con todos estos aspectos que nos has ido dando sobre la psicoterapia gestal, este aspecto de la conciencia, este aspecto del darse cuenta, este aspecto del llegar hasta La el fondo de responsabilidad. los síntomas, Ajá. y de la responsabilidad que tiene uno sobre su propia existencia. Esto implica la madurez total y absoluta de la persona, ¿no? Sí. Un estado de cambio constante, creciente, una mejoría en el carácter de la persona, desde Sí. luego detectando su propia problemática, haciéndose responsable de sus propios problemas, y buscando la solución, detectando, admitiendo y corrigiendo las fallas que tiene como individuo, ¿no? Que tiene en su Ajá. carácter, en su desarrollo personal, para poder, bueno, pues encontrar o disfrutar realmente de una existencia en tiempo presente. Así es, así es. Sí, porque de otra manera no se puede disfrutar la existencia del pasado, porque como decíamos, ya pasó, es algo solamente, digamos, recordar, en la dimensión del recuerdo está el pasado, aunque hay gente que siempre está con ese tipo de nostalgia de que todo lo pasado fue mejor. Es también un error pensarlo de esta manera. Si estamos viviendo en el presente, ¿por qué habríamos de pensar que el pasado fue mejor, no? Ajá, ajá. Pues es una incongruencia el pensar que en el pasado estuvimos mejor que ahorita. Claro, claro. Por eso es importante el darse cuenta, el desarrollo de la conciencia, precisamente para tener una existencia consciente. Exactamente. Y ya para ir cerrando nuestro programa de esta mañana, vamos a pedirte que nos hables un poco de tu obra, de tus libros, de qué es lo que estás haciendo actualmente. Si tienes ahí, eh, estás dando terapias, estás atendiendo grupos, estás escribiendo alguna cosa más, y si gustas también
dar tus datos ahí para que las personas te busquen en tus redes sociales o algo, algo Sí, cómo así. no. Sí, entonces, adelante, dinos sobre tu obra, tus libros, lo que estás haciendo actualmente y nos das tus redes sociales y si gusta algún teléfono donde se puedan comunicar contigo. A ver, adelante. Sí, mira, aquí tengo el libro, este libro, que se llama Escuchando con Amor los Sollozos del Alma. Este es un libro que contiene las heridas del alma y contiene las bases del trabajo que yo vengo haciendo mes con mes durante 10 años, que es el trabajo de sanando las heridas del alma. Entonces he escrito este libro, Escuchando con Amor, los sollozos del alma. También he escrito este libro que se llama Sanando la imagen de Dios, que es un libro que trae los fundamentos de cómo trabajar las imágenes de nosotros mismos, las imágenes de nuestros padres biológicos, las imágenes de Dios, el dolor original y lo que es el niño interior. Después he escrito este libro que se llama La perversa enfermedad del alma. Este libro de la perversa enfermedad del alma lo que tiene son algunos aspectos que se llaman atributos existenciales. Los atributos existenciales, como es la libertad, la responsabilidad, la soledad, el sentido de vida y la muerte. Esos son los atributos existenciales. Entonces, además, pues este libro contiene las dinámicas que nosotros ponemos en práctica en las experiencias o en el taller de sanando las heridas del alma. Y he escrito este libro que se llama El proceso de apadrinamiento curativo en los grupos de cuarto y quinto pasos. Este libro contiene teoría sobre las emociones básicas, sobre las etapas del desarrollo del ser humano, sobre el proceso del apadrinamiento, la ética que debe de tener el padrino, habla sobre la reducción del ego, habla sobre la historia de las agrupaciones de cuarto y quinto paso y habla sobre los modos de relación. He escrito este libro que se llama Temperamento, Carácter y Personalidad. Este librito es un pequeño manual, cómo conocer los temperamentos, como es el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, ¿sí? Que son los 4 temperamentos que nos permiten conocer la diferencia entre lo que es personalidad, temperamento y carácter. Después he escrito este libro, que es guía del estudio del primer paso del programa de los Alcohólicos Anónimos. Es un librito que trae una serie de cuestionamientos acerca de los instintos primordiales, como es el instinto sexual, el instinto material, el instinto emocional y enriquecido para que puedan trabajar de una manera más práctica. Entonces, yo ahorita tengo un programa todos los martes de 7 a 9 en Alabanet, ¿sí? Y ahí estoy trabajando temas importantes como son las emociones, como son las heridas del alma. Entonces pueden escuchar esos programas, están grabados, los pueden bajar de YouTube y mi número telefónico es el 55 54 38 59 01. Yo soy psicoterapeuta gestal con una maestría en orientación
en educación y con una especialidad en el manejo de grupos terapéuticos. Entonces, mes con mes estamos llevando a cabo estos trabajos de las heridas del alma y trabajamos aquí en México, en Estados Unidos y pues en toda la República Mexicana. Eso es parte de lo que yo puedo poner a su disposición. Ok, bueno, pues amigos de Mundo Enigma, esta fue nuestro programa de hoy sobre terapia gestal. Estuvo con nosotros nuestro amigo Rigoberto García Reinaga, psicoterapeuta gestal. Ustedes ya vieron una buena cantidad de textos que ha escrito. Tiene también él un programa de radio y tiene pues ya mucha experiencia en este tipo de trabajos. Ha estado constantemente desde hace buen tiempo trabajando con todos estos aspectos importantes para el desarrollo personal. Si usted quiere encontrar un mayor estado de bienestar, una mayor claridad en su vida, en su pensamiento, en su espíritu, puede acudir a estas herramientas con gente desde luego capacitada, experta y ya con una obra bastante prolija en lo que se refiere a estos aspectos. Y bueno, pues sin otro particular por el momento, nos despedimos esta mañana de Mundo Enigma. Rigoberto, si quieres dar algún mensaje final para terminar el programa, adelante. Bien, pues yo lo único que quiero decirle al mundo, a todos los que nos escuchan, al mundo humano, que estamos pasando una situación de vida o de muerte, y que es un momento para voltear a mirar nuestra dimensión espiritual, voltear a mirar a nuestro interior y darnos cuenta que esto también pasará, que es difícil, que es frustrante, que por muchos momentos nos llena de miedos y de fantasías catastróficas. Pero si nos mantenemos con fe, con esperanza y con un sentido de vida, esto también pasará y estamos unidos y estamos para seguir caminando y bueno, pues yo les mando un abrazo fraterno y cualquier cosa me pueden encontrar en mi número, que es el 55 54 38 5901. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Rigoberto. Y bueno, pues esta mañana nos despedimos así en una emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.